¿Qué harías si Dios te prometiera lo imposible? ¿Y si, en la cúspide de tu avanzada edad, cuando todas las expectativas biológicas apuntaran a lo contrario, Dios te dijera que tendrías un hijo? Parece absurdo, ¿verdad? Sin embargo, es exactamente en ese territorio de lo aparentemente imposible donde encontramos las más profundas lecciones sobre fe, esperanza y confianza. Vivimos en una era donde la ciencia y la lógica determinan lo que consideramos posible. Nos hemos acostumbrado a creer solo en lo que podemos ver, tocar o comprobar. Cuando algo escapa a esa lógica, rápidamente lo descartamos como imposible o, en el mejor de los casos, improbable. Sin embargo, la narrativa de Abraham y Sara nos invita a expandir nuestra visión más allá de lo meramente factible y a contemplar a un Dios para quien ninguna promesa es demasiado grande. ¿Existe alguna cosa imposible para el Señor?, preguntó el mensajero divino a Sara cuando ella se rió al oír que tendría un hijo a los 90 años de edad. Génesis 18:14. Esta pregunta resuena a través de los siglos y continúa desafiando a cada uno de nosotros hoy. ¿Dónde en tu vida has limitado a Dios a tus propias expectativas? ¿Qué promesas parecen tan distantes que ya ni te atreves a creer? A lo largo de esta narrativa, exploraremos el extraordinario viaje de fe de Abraham y Sara, una pareja anciana que aprendió, muchas veces de la manera más difícil, que los caminos de Dios raramente siguen nuestras expectativas humanas, pero siempre exceden nuestras más osadas esperanzas. Veremos cómo su historia, con todas sus imperfecciones, dudas y tropiezos, refleja nuestra propia caminata espiritual. Prepárate para ser desafiado, inspirado y transformado mientras nos sumergimos en esta antigua historia que continúa siendo tan relevante hoy como hace miles de años. Pues en el mundo de Dios, lo imposible es apenas el comienzo. El sol se ponía sobre las colinas de Canaán, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que se reflejaban en las paredes de la tienda donde Sara preparaba la comida de la noche. La rutina era familiar. A los 90 años, ella había repetido este ritual miles de veces. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo, se movían con la precisión que solo décadas de práctica podrían conceder. Afuera, Abraham, con sus 99 años, observaba el horizonte, perdido en pensamientos. Fue en este momento ordinario que lo extraordinario ocurrió. 3 viajeros aparecieron en el horizonte, caminando en dirección al campamento. Abraham, fiel a la tradición de hospitalidad que tanto valoraba, se apresuró a recibirlos. Sin saberlo, estaba a punto de hospedar a mensajeros divinos que traerían una noticia que transformaría su vida para siempre. Volveré a ti el próximo año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo, anunció uno de los visitantes durante la comida. Sara, escuchando escondida detrás de la cortina de la tienda, no pudo contener una risa de incredulidad. ¿Cómo podría concebir a una edad tan avanzada, después de décadas de infertilidad? El mensajero, detectando su incredulidad, preguntó: ¿por qué Sara se rió? ¿Existe alguna cosa imposible para el Señor? ¿Has recibido alguna vez una promesa que parecía completamente imposible? Tal vez un sueño tan grande que apenas te atreves a compartirlo con otros, temiendo que ellos también se rían como Sara. Tal vez estés enfrentando una situación que, humanamente hablando, no tiene solución. Un matrimonio en ruinas, una enfermedad terminal, una situación financiera catastrófica o un hijo que parece irrecuperable. El llamado de Dios en nuestra vida frecuentemente comienza con lo imposible. Observamos esto por toda la Biblia. Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido. Moisés confrontando al imperio más poderoso del mundo. David enfrentando a Goliat. Los discípulos alimentando multitudes con apenas 5 panes y 2 peces. ¿Por qué Dios opera de esta forma? El apóstol Pablo nos da una pista en 1 Corintios 1, 27-28. Pero Dios escogió lo necio de este mundo para confundir a los sabios, y Dios escogió lo débil de este mundo para confundir a los fuertes. Dios escogió lo vil de este mundo, y lo menospreciado, y lo que no es, para anular lo que es. Cuando enfrentamos lo imposible, somos forzados a reconocer nuestra total dependencia de Dios. No tenemos otra opción sino abandonar nuestra autonomía ilusoria y admitir que, sin Él, estamos perdidos. El llamado a lo imposible es, en realidad, una invitación a la fe. Para Abraham y Sara, la promesa de un hijo en la vejez
representaba más que solo la alegría de tener un descendiente. Era el cumplimiento del propósito divino para sus vidas, el inicio de una nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Su llamado personal estaba conectado a un plan divino mucho mayor. De la misma forma, cuando Dios coloca un sueño aparentemente imposible en tu corazón, raramente se trata solo de ti. Hay propósitos mayores en juego, vidas que serán tocadas y un legado que sobrepasará tu existencia terrenal. La cuestión no es si enfrentarás lo imposible en tu jornada de fe, sino cómo responderás cuando ese momento llegue. Sara se rió. Abraham, aunque se postró en reverencia ante los mensajeros, también cargaba sus dudas. Al final ya había intentado ayudar a Dios a cumplir su promesa anteriormente, resultando en el nacimiento de Ismael a través de Agar. ¿Cuál será tu respuesta cuando seas confrontado con el llamado de lo imposible? Risa de incredulidad. ¿Intentos de ayudar a Dios con soluciones humanas? ¿O una entrega confiada, aún sin comprender completamente? La jornada de fe siempre comienza con una invitación para creer en lo imposible, y este es apenas el primer paso. La caravana de Abraham se movía lentamente a través de las llanuras polvorientas. El patriarca conducía a su pueblo y rebaños con la sabiduría de quien ya había recorrido muchos caminos en la vida. Sin embargo, detrás de su expresión serena, una batalla interna se desarrollaba. Una lucha entre la promesa divina recién recibida y la realidad que sus ojos contemplaban. Sara estaba embarazada, a los 90 años. La noticia ahora circulaba entre los siervos, los pastores, e inevitablemente llegaría a oídos de los habitantes locales. Algunos celebraban con genuina alegría, otros disimulaban mal su incredulidad, y algunos, como Agar, la sierva egipcia y madre de Ismael, observaban con creciente aprensión. La tensión entre promesa y realidad es un campo de batalla familiar para todos los que deciden seguir a Dios. ¿Te has visto atrapado en ese conflicto? Dios prometió paz que excede todo entendimiento, pero tu mente continúa repleta de ansiedad. Él garantizó que supliría todas tus necesidades, pero las cuentas continúan acumulándose. Prometió sanidad para los corazones quebrantados, pero el dolor de la pérdida aún parece insoportable. El salmista captó esa tensión cuando escribió: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. Él conocía bien aquella sensación de estar suspendido entre la promesa y su cumplimiento, un lugar de vulnerabilidad y frecuentemente de duda. Para Abraham y Sara, la promesa de un hijo contrastaba drásticamente con su realidad diaria. Cada mañana que Sara despertaba con náuseas típicas del embarazo, cada alteración en su cuerpo anciano, la pareja enfrentaba no solo los cambios físicos, sino también el escepticismo de aquellos a su alrededor. Los rumores se esparcían. ¿Cómo puede una mujer tan vieja concebir? Ciertamente no es natural. Esto solo puede terminar en tragedia. Palabras susurradas en tiendas vecinas, miradas de duda intercambiadas cuando la pareja pasaba. La fe raramente florece en ambientes de unanimidad y aprobación. Es frecuentemente nutrida en el suelo árido de la controversia y el escepticismo. El propio Abraham, aunque externamente firme en la fe, luchaba con preguntas prácticas. ¿Cómo protegería a Sara y al futuro bebé en una tierra extranjera? ¿Cómo lidiaría con las tensiones crecientes entre Agar y Sara, ahora que la promesa tomaba forma física? ¿Y cómo, a los 100 años, sería capaz de criar a un hijo y establecer el legado que Dios había prometido? Pablo, en Romanos 4:18-21, ofrece una perspectiva profunda sobre ese momento de la vida de Abraham. Contra toda esperanza, en esperanza creyó. No se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues tenía casi 100 años, como también el vientre muerto de Sara. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. ¡Qué retrato fascinante! Abraham no ignoró la realidad de su cuerpo envejecido o del vientre de Sara. Los consideró, encaró los hechos de frente, pero se negó a permitir que esos hechos tuvieran la última palabra sobre lo que Dios podría hacer. Es aquí donde muchos de nosotros tropezamos, o negamos completamente la realidad, creando una falsa espiritualidad que se niega a encarar los hechos.
o quedamos tan absortos por la realidad que perdemos de vista la promesa. La fe madura hace lo que Abraham hizo. Reconoce la realidad, pero confiere a la promesa de Dios autoridad superior. Cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios en tu vida, ¿qué voz permites que sea más alta? ¿Los informes médicos o la promesa de sanidad? ¿El extracto bancario o la promesa de provisión? ¿Las noticias alarmantes o la promesa de paz? Abraham y Sara tuvieron que aprender a vivir en el espacio entre la promesa recibida y su cumplimiento final, aquel intervalo incómodo donde la fe es refinada, probada y fortalecida. Como ellos descubrirían, ese espacio intermedio sería el escenario de algunos de sus mayores desafíos, pero también de sus más profundos descubrimientos sobre el carácter de Dios. La cuestión no es si enfrentarás esa tensión, sino cómo navegarás por ella cuando la promesa de Dios parezca incompatible con la realidad que enfrentas. Para Abraham y Sara, la jornada apenas comenzaba. Esto no puede estar sucediendo. Sara pasó la mano por su frente, intentando calmar la ola de náuseas que la acometía cada mañana en las últimas semanas. A los 90 años, su cuerpo, que ya había desistido de la posibilidad de generar vida hacía décadas, ahora experimentaba las transformaciones del embarazo. Mientras tanto, la noticia se esparcía por los campamentos vecinos, provocando reacciones de asombro, incredulidad e incluso escarnio. Abraham, siempre diplomático y respetado entre las tribus locales, ahora enfrentaba miradas curiosas y preguntas veladas sobre la condición de su esposa. De todas las formas en que Dios podría cumplir su promesa de hacer de Abraham el padre de muchas naciones, ¿por qué escogió este camino tan improbable? ¿Por qué no simplemente bendecir a Ismael, el hijo que Abraham ya tenía con Agar? ¿Por qué no guiarlos para adoptar a un niño huérfano entre las tribus vecinas? ¿Por qué insistir en un milagro tan extraordinario que desafiaba todas las leyes naturales y convenciones sociales? Dios tiene un hábito desconcertante de desafiar nuestras certezas más arraigadas. Cuando pensamos haber delineado perfectamente cómo Él debería actuar en nuestras vidas, Él frecuentemente escoge un camino completamente inesperado. ¿Te has visto perplejo con la forma en que Dios está operando en tu vida? Tal vez hayas orado por una puerta abierta y todas se cerraron. Tal vez hayas pedido sanidad y la enfermedad persistió. Tal vez hayas buscado estabilidad y tu vida fue puesta patas arriba. El profeta Isaías captó esa realidad desconcertante cuando escribió: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Isaías 55, 8, 9. Para Abraham y Sara, el modo escogido por Dios para cumplir su promesa desafiaba no solo las leyes biológicas, sino también sus propias concepciones sobre cómo Dios debería actuar. Años antes, cuando la promesa de descendencia parecía demorar, ellos intentaron ayudar a Dios a través de un plan propio. Abraham engendró a Ismael a través de Agar, la sierva egipcia de Sara. Era un plan lógico, culturalmente aceptable y aparentemente práctico, pero no era el plan de Dios. Ahora, décadas después, cuando sus propios intentos de manipular el futuro ya estaban lejos en el pasado y habían aceptado una vida sin el hijo prometido, Dios actuaba de forma sorprendente. Sara concebiría y daría a luz, no en su tiempo fértil, cuando habría tenido sentido biológico, sino en la vejez, cuando era biológicamente imposible. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar absolutamente claro que el nacimiento de Isaac no sería resultado de capacidad humana, sino exclusivamente de intervención divina. Como Pablo escribiría más tarde, para que nadie se gloríe en la presencia de Dios. 1 Corintios 1:29. Cuando Dios desafía nuestras certezas, frecuentemente es para liberarnos de la ilusión de control y autoconfianza. Es para recordarnos que Él es Dios, y nosotros no lo somos. Es para realinear nuestra confianza, desplazándola de nuestras habilidades, recursos o comprensión hacia su fidelidad y poder. Para Sara, ese desafío a sus certezas vino en forma de un embarazo tardío que transformó su cuerpo anciano en un receptáculo de milagro. Para ti,
Puede venir a través de una oportunidad inesperada que te deja completamente fuera de tu zona de confort. Puede ser una relación restaurada de una forma que nunca imaginarías. Puede ser una puerta cerrada que te fuerza a considerar caminos que nunca estuvieron en tus planes. La pregunta no es si Dios desafiará tus certezas, sino cómo responderás cuando Él lo haga. Sara inicialmente respondió con risa de incredulidad. ¿Tú respondes con irritación, desesperación, negación? ¿O puedes ver en esos momentos una invitación para una fe más profunda? A medida que su vientre crecía, Sara gradualmente transformó su risa de incredulidad en risa de alegría. Como ella diría más tarde después del nacimiento de Isaac, cuyo nombre significa Él ríe, Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan acerca de mí se reirán conmigo. Génesis 21:6. Su desafío se transformó en testimonio. Cuando Dios desafía tus certezas, no es para confundirte o frustrarte, es para conducirte a un lugar de fe más profunda y alegría más plena de lo que jamás experimentarías si permanecieras en el territorio familiar de tus propias expectativas. Al completar el tercer mes de embarazo, Sara enfrentó su primer gran obstáculo. Una severa sequía golpeó Canaán, amenazando los rebaños y la estabilidad del campamento. La escasez de agua y pastos representaba más que un inconveniente. Era una amenaza potencial a la supervivencia del clan entero, y más críticamente, al bebé que Sara llevaba en su vientre anciano. Abraham, siempre práctico, consideró seriamente una migración temporal a Egipto, donde el Nilo garantizaría agua y alimento. Sin embargo, Sara, recordando problemas anteriores en aquella tierra, donde una vez Abraham, temiendo por su vida, la presentó como su hermana, resistió a la idea. En vez de eso, propuso un sistema innovador de irrigación que había aprendido en su juventud en Mesopotamia. Esa decisión forzó a la pareja a una colaboración inesperada con tribus hititas vecinas, creando alianzas que traerían tanto beneficios como complicaciones adicionales. El viaje hacia el cumplimiento de las promesas de Dios raramente es una línea recta. Por el contrario, se asemeja más a un camino sinuoso, repleto de obstáculos que prueban nuestra determinación y refinan nuestra fe. ¿Has experimentado esto? Tal vez hayas recibido una promesa clara, una visión para un ministerio, una relación restaurada, una sanidad, un avance profesional, solo para luego enfrentar obstáculos que parecían hacer esa promesa más distante que nunca. El apóstol Pablo entendió bien esa realidad. Él escribió a los Corintios: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. 1 Corintios 16:9. Observa la conjunción y, no pero. Pablo no veía a los adversarios como contradicción a la puerta abierta, sino como parte del paquete. Oportunidad y oposición frecuentemente vienen juntas. Para Abraham y Sara, la sequía representaba apenas el primero de muchos obstáculos. Pronto vendrían tensiones familiares, amenazas externas de tribus hostiles y las limitaciones físicas de sus cuerpos envejecidos. Cada obstáculo presentaba una elección crucial: retroceder, tomar atajos o perseverar en fe. El rey David, reflexionando sobre su propio viaje lleno de obstáculos, escribió: esperé pacientemente al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de un pozo de desesperación, de un tremedal de lodo. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Salmo 40:1-2. Observa la progresión: espera paciente, inclinación divina, pozo de desesperación, roca firme, pasos establecidos. El obstáculo no fue el fin de la historia, sino un capítulo necesario. Cuando enfrentas obstáculos en el camino de una promesa divina, es fácil caer en una de dos trampas. La primera es el desánimo, concluir prematuramente que entendiste mal la promesa o que Dios cambió de idea. La segunda es el pragmatismo carnal, como Abraham hizo anteriormente con Agar, intentar ayudar a Dios esquivando el obstáculo a través de métodos que violan su voluntad o carácter. La respuesta madura es lo que podríamos llamar esperanza activa. Continuar creyendo en la promesa mientras das pasos prácticos en obediencia, incluso sin ver claramente cómo los obstáculos serán superados.
Sara demostró esa esperanza activa al proponer soluciones para la sequía que no comprometían la seguridad de la familia ni contradecían la dirección de Dios. Ella no se quedó pasivamente esperando un milagro, ni tomó decisiones precipitadas basadas en el miedo. En vez de eso, aplicó sabiduría, colaboró con otros y mantuvo su confianza en la promesa. ¿Qué obstáculos enfrentas hoy en el camino de las promesas de Dios para tu vida? Un diagnóstico médico desalentador, relaciones rotas, escasez financiera, puertas cerradas profesionalmente, crisis inesperadas. La presencia de esos obstáculos no significa que la promesa no es real. Frecuentemente, significa lo opuesto, que estás en el camino correcto y que el enemigo está inquieto. C.S. Lewis observó sabiamente: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Para Abraham y Sara, la sequía no solo probó su fe, sino que también los forzó a desarrollar nuevas habilidades, formar alianzas estratégicas y demostrar un liderazgo innovador que fortaleció su posición en la tierra. El obstáculo, paradójicamente, los preparó mejor para el cumplimiento de la promesa. De la misma forma, los obstáculos que enfrentas hoy pueden ser precisamente lo que necesitas para estar preparado para recibir mañana lo que Dios prometió. La cuestión no es si enfrentarás obstáculos, sino cómo los interpretarás y responderás a ellos cuando surjan. Dicen que una mujer de su edad no sobrevivirá al parto, susurró la joven sierva al entregar agua fresca para Sara. Aunque intentaba disimular, el miedo en sus ojos era evidente. Sara respiró profundo, intentando ignorar el nudo que se formaba en su garganta. No era la primera vez que oía comentarios así. Desde el anuncio de su embarazo, las voces de duda y negatividad parecían multiplicarse a su alrededor. Efraín, un mercader jebuseo que regularmente negociaba con Abraham, trajo noticias inquietantes. El poderoso rey Abimelec de Gerar planeaba una visita para verificar personalmente los rumores sobre el milagro del embarazo de Sara. Esta visita representaba tanto una oportunidad diplomática como un peligro, considerando el interés que Abimelec ya había demostrado por Sara en el pasado. Mientras tanto, Agar, la sierva egipcia que había dado a Abraham su primogénito Ismael, comenzó a esparcir sutilmente dudas entre los siervos. La edad avanzada de la matriarca ciertamente resultará en complicaciones, decía ella, alimentando el miedo y la incertidumbre en el campamento. En medio de ese torbellino de opiniones y agendas conflictivas, Sara y Abraham enfrentaban un desafío que todos nosotros conocemos bien. ¿Cómo mantener la fe cuando voces externas constantemente cuestionan, desalientan o contradicen la promesa que Dios nos dio? ¿Has estado en esa situación? Tal vez hayas compartido un sueño o llamado divino con alguien, solo para recibir a cambio una mirada escéptica. Tal vez hayas anunciado una decisión basada en la fe, solo para ser bombardeado con consejos prácticos sobre por qué no funcionará. O tal vez estés intentando mantener tu esperanza en medio de un diagnóstico sombrío, mientras estadísticas y pronósticos pesan sobre ti como una nube oscura. El rey David expresó elocuentemente esa lucha cuando escribió: «Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios». Salmo 3:2. Observa el impacto de esas voces externas. No solo cuestionaban sus circunstancias, sino que alcanzaban su alma, el centro de su ser e identidad. Las voces externas son particularmente peligrosas por tres razones. Primero, frecuentemente contienen medias verdades. Sara realmente estaba en edad avanzada, y el embarazo en esas condiciones normalmente sería peligroso. Segundo, generalmente vienen de personas cercanas a nosotros, cuyas opiniones valoramos. Y tercero, tienden a amplificar nuestras propias dudas internas, dando voz a los miedos que ya nos acechan. Para Sara, las voces externas venían de todos lados: siervos temerosos, vecinos escépticos, la rival Agar, y pronto, del poderoso rey Abimelec. Cada una de esas voces representaba una amenaza potencial a su fe en la promesa divina. ¿Cómo respondió ella? El texto nos da pistas fascinantes. En vez de aislarse o sucumbir al miedo, Sara tomó medidas proactivas. Se determinó a probar su valor como futura madre del heredero prometido, iniciando una renovación de las tradiciones familiares, reintroduciendo rituales olvidados y creando nuevas tradiciones para honrar la promesa divina.
encargó tejidos especiales para la cuna del bebé, incorporando símbolos que apuntaban hacia el futuro glorioso que Dios había prometido. En otras palabras, Sara escogió sustituir las voces negativas externas por acciones que reafirmaban la promesa. En vez de solo defenderse verbalmente, ella vivió como si la promesa ya fuera realidad. El apóstol Pablo ofrece una estrategia similar cuando aconseja: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. La batalla contra voces externas negativas comienza con la negativa a conformarse a las expectativas limitadas del mundo y continúa con la transformación activa de nuestra mentalidad. ¿Qué voces externas están amenazando tu fe hoy? Tal vez sean familiares bien intencionados, pero que no comparten tu visión. Tal vez sean especialistas cuyas análisis contradicen la dirección que sientes que Dios te está dando. Tal vez sean colegas o amigos que, como Agar, tienen sus propias agendas e inseguridades. La cuestión no es si esas voces aparecerán. Ciertamente vendrán. La verdadera cuestión es: ¿cuál voz permitirás que tenga autoridad final en tu vida? Como Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Juan 10:27. Para Abraham y Sara, navegar entre las voces conflictivas exigía discernimiento constante. Necesitaban distinguir entre consejos sabios que deberían ser considerados y distracciones que deberían ser ignoradas. Necesitaban evaluar cada palabra a la luz de la promesa que habían recibido. De la misma forma, tu desafío no es bloquear todas las voces externas, algunas pueden contener sabiduría valiosa, sino filtrar cada una de ellas a través de la verdad de la palabra de Dios y de la promesa específica que Él te dio. Como Pablo aconsejó: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Para Sara, el momento decisivo vendría con la visita del rey Abimelec, una prueba crucial de su capacidad de permanecer fiel a la promesa divina frente a una de las voces más poderosas e intimidantes de su región. Cómo ella enfrentaría ese desafío sería revelador no solo de su fe personal, sino también del futuro de la promesa que llevaba en su vientre. El polvo en el horizonte anunciaba la llegada de la caravana real mucho antes de que alcanzara el campamento de Abraham. Cientos de soldados, siervos y animales de carga acompañaban al rey Abimelec de Gerar, cuya visita había sido tanto temida como esperada. Sara, ahora en su 6º mes de embarazo, ajustó su manto para disimular, o tal vez destacar, ella misma no estaba segura, su vientre prominente. Años antes, Abraham había temido tanto por su vida en tierras extranjeras que presentó a Sara como su hermana, no su esposa, lo que casi resultó en desastre cuando Abimelec la tomó para su harén. Solo una intervención divina directa a través de un sueño alertó al rey sobre la verdadera relación de la pareja. Ahora, ese mismo rey venía personalmente a verificar los rumores sobre el milagro que se desarrollaba en el vientre de Sara. Para sorpresa de todos, Abimelec no vino con hostilidad, sino con admiración. Impresionado con el evidente embarazo milagroso de Sara, ofreció una alianza formal con Abraham, cediendo derechos exclusivos sobre importantes pozos de agua en la región, recursos inestimables en una tierra propensa a sequías. El Dios que abre el vientre cerrado es un Dios a ser temido y respetado, declaró Abimelec delante de todo el campamento. De hoy en adelante, que haya paz entre mi pueblo y la casa de Abraham. Esta alianza inesperada con un antiguo adversario revela una verdad profunda sobre cómo Dios frecuentemente opera. Él usa lo improbable para realizar sus propósitos. ¿Has experimentado alianzas inesperadas en tu propio viaje de fe? Aquel colega de trabajo que parecía hostil a tu fe, pero que se volvió un aliado crucial en un momento de necesidad. El familiar distante que reapareció exactamente cuando necesitabas ayuda específica que solo él podría ofrecer. La persona de otra denominación o tradición espiritual que Dios usó para traer una perspectiva vital para tu crecimiento. El profeta Isaías escribió: «He aquí que yo hago algo nuevo que está a punto de surgir. ¿No lo percibís?». Isaías 43:19. Frecuentemente, ese algo nuevo que Dios hace involucra personas y recursos que nunca hubiéramos considerado parte de su plan. Para Abraham y Sara, la alianza con Abimelec trajo beneficios tangibles, acceso a agua, protección política y legitimidad social.
Sin embargo, también desencadenó reacciones inesperadas. Otros líderes locales, especialmente Efrón, el hitita, se sintieron amenazados por el fortalecimiento de la posición de Abraham y comenzaron a crear obstáculos para su acceso a las tierras de pastoreo. Las alianzas divinas raramente ocurren sin oposición. Como Jesús advirtió, si el mundo os odia, sabed que, antes que a vosotros, me ha odiado a mí. Juan 15:18. Cuando Dios bendice visiblemente a alguien, aquellos que operan con mentalidad de escasez frecuentemente reaccionan con hostilidad, temiendo que el éxito de uno signifique pérdida para ellos. Esto nos enseña una lección crucial. Incluso cuando Dios abre puertas milagrosamente y establece alianzas inesperadas a nuestro favor, debemos permanecer vigilantes y sabios. Abraham no se volvió descuidado tras la alianza con Abimelec. Por el contrario, usó esa posición fortalecida para establecer acuerdos secundarios con otros líderes locales, garantizando una red de seguridad para su familia y el bebé que estaba por venir. El apóstol Pablo experimentó alianzas inesperadas en su propio viaje misionero. En Hechos 16, encontramos a Lidia, una próspera comerciante de púrpura que se convirtió en la primera conversa europea y una aliada crucial para el establecimiento de la iglesia en Filipos. En Hechos 19, incluso algunos de los oficiales asiáticos, que eran considerados hostiles a los cristianos, intervinieron para proteger a Pablo durante un tumulto en Éfeso. ¿Cómo respondes cuando Dios trae alianzas inesperadas para tu vida? ¿Las recibes con gratitud o con sospecha? ¿Reconoces la mano de Dios incluso cuando opera a través de canales que jamás habrías previsto? Para Sara, la visita de Abimelec representó más que apenas un beneficio político. Fue una validación pública de la promesa divina. El mismo hombre que una vez casi la tomó para su harén, ahora se inclinaba en reverencia ante el milagro que ella llevaba. Esta extraordinaria vuelta de los acontecimientos servía como un poderoso testimonio no solo para Sara, sino para todos los que observaban. De la misma forma, cuando Dios trae alianzas inesperadas para nuestra vida, frecuentemente sirven a un propósito doble. Nos benefician directamente y simultáneamente testifican sobre el poder y la fidelidad de Dios para aquellos a nuestro alrededor. Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Las alianzas inesperadas son frecuentemente puntos de intersección donde el reino de Dios invade el reino terrenal, donde la voluntad divina supera obstáculos humanamente insuperables y donde lo imposible se vuelve realidad visible. Para Abraham y Sara, el fortalecimiento de su posición a través de la alianza con Abimelec era apenas un paso más en el viaje hacia el cumplimiento completo de la promesa divina. Otros desafíos vendrían, especialmente de dentro del propio círculo familiar, donde las consecuencias de decisiones pasadas comenzaban a alcanzarlos. Mientras el sol se ponía sobre el campamento, Ismael, hijo de Abraham con Agar, observaba de lejos los preparativos para el nacimiento que se aproximaba. A los 14 años, había crecido con la certeza de ser el heredero de su padre, un derecho que ahora parecía amenazado por el bebé que Sara llevaba. «Tu padre nos abandonará cuando el nuevo hijo llegue», susurró Agar a Ismael mientras tejían juntos. «Debemos prepararnos». El corazón del joven estaba dividido. Por un lado ansiaba agradar a su padre, cuya bondad y sabiduría siempre admiró. Por otro, las palabras amargas de su madre alimentaban un resentimiento creciente hacia Sara y el bebé no nacido. Las tensiones internas en el campamento de Abraham reflejan una verdad que frecuentemente experimentamos en nuestro propio viaje espiritual. A veces, los mayores desafíos a la promesa de Dios vienen no de fuera, sino de dentro, de nuestros propios hogares, corazones e historias. ¿Has percibido que tus obstáculos más significativos surgen de dentro? Tal vez sean patrones familiares disfuncionales que parecen repetirse generación tras generación. Tal vez sean heridas pasadas que continúan sangrando en el presente. O tal vez sean tus propias elecciones anteriores, cuyas consecuencias ahora complican el camino hacia el futuro que Dios prometió. El salmista reconoció esa realidad cuando oró. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23-24. Él entendió que el autoengaño y los caminos destructivos internos
pueden ser tan peligrosos como cualquier enemigo externo. Para Abraham y Sara, la tensión con Agar e Ismael representaba las consecuencias de decisiones pasadas tomadas en momentos de duda. Años antes, impacientes con la aparente demora de Dios en cumplir su promesa de un hijo, intentaron ayudar a Dios a través de una solución cultural común de la época. Sara ofreció su sierva Agar como concubina a Abraham, resultando en el nacimiento de Ismael. Esa decisión, aunque comprensible en su contexto, ahora generaba complicaciones dolorosas. Como Pablo advertiría más tarde, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Ismael, movido por emociones conflictivas, inicialmente rechazó al bebé por nacer. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Después de un sueño vívido donde un ángel le reveló su propio destino como padre de una gran nación, el joven comenzó secretamente a proteger a Sara de pequeños peligros domésticos. Este sorprendente giro en Ismael ilustra otra verdad poderosa. Incluso nuestras tensiones internas más dolorosas pueden convertirse en lugares de redención cuando Dios interviene. Como José diría siglos después a los hermanos que lo vendieron como esclavo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. ¿Qué tensiones internas enfrentas hoy? Tal vez sean relaciones familiares deterioradas que parecen irreconciliables. Tal vez sea un patrón de pensamiento negativo que continuamente sabotea tu progreso espiritual. O tal vez sea un pecado del pasado cuyas consecuencias continúan reverberando en tu vida. La buena noticia es que Dios no se sorprende por estas tensiones internas. De hecho, frecuentemente es precisamente en esos lugares de debilidad y conflicto donde su gracia opera más poderosamente. Como Pablo testificó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Para Abraham y Sara, las tensiones con Agar e Ismael no fueron resueltas instantáneamente o sin dolor. De hecho, como veremos más adelante en la narrativa bíblica, eventualmente Agar e Ismael dejarán el campamento completamente. Sin embargo, incluso en esa separación difícil, Dios demuestra su cuidado providencial por todos los involucrados, cumpliendo promesas tanto para Isaac como para Ismael. A veces, la resolución de las tensiones internas requiere decisiones difíciles. Jesús usó una metáfora severa cuando dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mateo 5:30. Aunque no debe ser tomado literalmente, este principio sugiere que, en algunos casos, la salud espiritual exige separación de influencias nocivas, incluso cuando es doloroso. La historia de Ismael nos enseña otra lección vital. Incluso aquellos que parecen antagonistas en la narrativa de la promesa de Dios para nuestra vida, tienen sus propias historias con él. Ismael, frecuentemente retratado como mero antagonista en la historia de Isaac, recibe su propia promesa divina y bendición. Dios ve y se preocupa por cada personaje en la historia, no solo por los protagonistas evidentes. Para aquellos que, como Ismael, se sienten marginalizados en la narrativa principal, tal vez seas el hijastro en una familia reconstituida, el empleado siempre olvidado en las promociones, o el miembro de la iglesia cuyos dones parecen constantemente negligenciados. Hay un mensaje poderoso aquí. Dios tiene un propósito para ti también. Tu historia puede seguir un camino diferente, pero no es menos significativa en el gran plan divino. A medida que el embarazo de Sara avanzaba, las tensiones internas en el campamento se intensificaban. El nacimiento inminente forzaría a todos a confrontar sus propios corazones y a hacer elecciones que revelarían sus verdaderas prioridades. Para Abraham, estas tensiones presentaban tal vez su desafío más difícil hasta entonces: cómo honrar la promesa específica de Dios para Isaac sin abandonar sus responsabilidades para con Ismael y Agar. Esta pregunta, cómo vivir fielmente en medio de lealtades aparentemente conflictivas, no tiene respuestas simples. Pero para aquellos que, como Abraham, buscan la sabiduría de Dios, existe la promesa de que incluso nuestras situaciones más complicadas pueden ser redimidas para su gloria y nuestro bien. Cuando Sara entró en su 8º mes de embarazo, una nueva amenaza surgió en el horizonte. Una tribu de pastores amalecitas invadió tierras cercanas,
saqueando campamentos vecinos y amenazando la seguridad de todos en la región. Para Abraham, este peligro presentaba un dilema angustiante. A los 100 años, ya no poseía la fuerza física para liderar una defensa militar como lo había hecho décadas antes, cuando rescató a Lot de las manos de reyes invasores. Su preocupación más inmediata era la seguridad de Sara y del bebé que ella llevaba, la promesa viva de Dios que había esperado casi un siglo para ver. En su inquietud, Abraham recurrió a la recién formada alianza con el rey Abimelec, convocando su asistencia conforme a los términos de su acuerdo. Esta decisión, aunque pragmática, representaba una prueba de fe. Estaba confiando más en alianzas humanas que en la protección divina. Las crisis tienen una manera única de revelar el verdadero estado de nuestros corazones. Como Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Similarmente, nuestras respuestas instintivas en momentos de peligro revelan dónde realmente depositamos nuestra confianza. ¿Has enfrentado una crisis que expuso tus verdaderas prioridades? Tal vez una emergencia médica que reveló cuánto realmente valorabas tu salud, un revés financiero que mostró tu dependencia de la seguridad material, o una amenaza a una relación que clarificó cuánto esa persona significa para ti. Para Abraham, la crisis amalecita lo forzó a equilibrar varios valores aparentemente conflictivos: proteger a su familia, honrar sus acuerdos políticos, mantener su testimonio entre los pueblos locales y, sobre todo, confiar en el Dios que había prometido hacer de él una gran nación a través del hijo que Sara llevaba. El profeta Jeremías captó esa dinámica cuando escribió: «Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya esperanza es el Señor». Jeremías 17:5-7. La línea entre confiar prudentemente en los recursos que Dios provee, incluyendo relaciones humanas, y colocar nuestra confianza fundamental en esas cosas, en vez de en Dios, es frecuentemente tenue. La Biblia no condena la planificación prudente o el uso de recursos disponibles. De hecho, Proverbios está repleto de consejos sobre sabiduría práctica. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Lo que diferencia la sabiduría piadosa del pragmatismo mundano es nuestra confianza fundamental. Abraham usó la alianza con Abimelec, pero no depositó su confianza final en ella. Como expresaría posteriormente en otro contexto desafiante: Dios proveerá para sí el cordero. Génesis 22:8. Las crisis también sirven como catalizadoras para el refinamiento de nuestro carácter. Pedro escribió: «Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo». 1 Pedro 1:7. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe es purificada a través de dificultades. Para Sara, 8 meses embarazada y físicamente vulnerable, la amenaza amalecita representaba tal vez su prueba más severa de confianza. Ella había navegado por la incredulidad inicial, por los comentarios escépticos de vecinos, por las tensiones domésticas con Agar. Ahora enfrentaba una amenaza existencial al propio cumplimiento de la promesa. Su respuesta revela cuánto había crecido espiritualmente. En vez de sucumbir al pánico, organizó a las mujeres del campamento para fortalecer las defensas, establecer sistemas de alerta y almacenar suministros estratégicos. Paralelamente lideró sesiones de oración, recordando a todos las promesas divinas y las intervenciones milagrosas que ya habían experimentado. Este equilibrio entre acción práctica y confianza espiritual ilustra la madurez que surge cuando permitimos que las crisis nos refinen en vez de destruirnos. Como Santiago exhorta: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1:2-3. ¿Qué crisis enfrentas hoy que podría ser redirigida de potencial desastre a oportunidad de refinamiento? ¿Cómo podrías, como Sara, combinar acción práctica con confianza espiritual? La resolución de la amenaza amalecita vino de forma inesperada. Antes de que las fuerzas de Abimelec llegaran, un conflicto interno dividió a los invasores, llevándolos a retirarse de la región. Algunos interpretaron esto como coincidencia fortuita, otros como intervención angelical.
pero Abraham y Sara reconocieron la mano de Dios operando entre bastidores. Como frecuentemente ocurre en nuestra propia experiencia, la resolución de crisis a menudo viene por caminos que no podríamos haber previsto o diseñado. El salmista expresó esa verdad bellamente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Cada crisis superada se convierte en testimonio para crisis futuras. Habiendo visto a Dios resolver la amenaza amalecita, Abraham y Sara ahora enfrentaban con confianza renovada el desafío más significativo que aún estaba por venir: el nacimiento propiamente dicho de su hijo milagroso. En los días finales antes del parto, algo notable comenzó a ocurrir en el campamento de Abraham. Lo que había comenzado como el viaje personal de una pareja anciana estaba transformándose en una experiencia comunitaria que involucraba no solo a su familia inmediata, sino también a siervos, aliados locales e incluso a extraños atraídos por los rumores del milagro inminente. Las parteras más experimentadas de la región, Débora y Raquel, llegaron para auxiliar a Sara en los preparativos finales. Trajeron no solo hierbas medicinales y conocimientos prácticos, sino también dudas veladas sobre la posibilidad de que una mujer no nonagenaria diera a luz con seguridad. Sara, percibiendo esas dudas, tomó una decisión osada. En vez de aislarse con sus miedos, organizó una ceremonia especial donde compartió públicamente la promesa divina que había recibido, transformando el escepticismo en expectativa por la manifestación de un milagro. Esta expansión de la promesa personal hacia una experiencia comunitaria revela una verdad profunda sobre cómo Dios opera. Sus promesas, aunque frecuentemente comunicadas individualmente, están destinadas a impactar comunidades enteras. ¿Has percibido cómo la promesa que Dios te dio comenzó a afectar a personas a tu alrededor? Tal vez una palabra de esperanza que recibiste durante un periodo difícil acabó alentando a otros en situaciones similares. O un don o llamado específico que Dios puso en tu vida abrió puertas para bendecir a personas que ni conocías. Pablo expresó ese principio cuando escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3, 4. La consolación que recibimos nunca es solo para nuestro beneficio personal, es para ser compartida. En los últimos días antes del parto, un intenso eclipse solar, fenómeno raro interpretado como presagio, causó pánico entre las tribus locales. Muchos huyeron de la región, temiendo mal augurio, dejando el campamento de Abraham vulnerable. Este momento crucial forzó un desarrollo sorprendente. Sara y Agar, rivales por tanto tiempo, fueron impelidas a una improbable cooperación para mantener el orden y la seguridad, superando temporalmente sus rivalidades en nombre de la supervivencia común. Esta alianza inesperada ilustra cómo promesas divinas frecuentemente crean comunidades de gracia improbables, reuniendo personas que, en circunstancias normales, permanecerían separadas por diferencias culturales, socioeconómicas o personales. La iglesia primitiva ejemplificó esa realidad cuando judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres encontraron unidad en Cristo, a pesar de las profundas divisiones sociales de su época. Como Pablo declaró: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. ¿Qué comunidades de gracia improbables has visto que Dios forma a tu alrededor? Tal vez personas de diferentes orígenes socioeconómicos, unidas en un proyecto de servicio comunitario. Tal vez personas con historias de conflicto personal, encontrando reconciliación a través de una crisis compartida. O tal vez extraños convirtiéndose en familia a través de circunstancias que solo Dios podría orquestar. A medida que el momento del parto se aproximaba, el campamento de Abraham se transformó. Tiendas extras fueron levantadas para acomodar a visitantes curiosos. Regalos comenzaron a llegar: telas finas para el bebé, alimentos especiales para la recuperación de Sara, ofrendas para sacrificios de agradecimiento. Lo que había comenzado como un milagro personal estaba convirtiéndose en una celebración comunitaria.
Esta expansión refleja el patrón divino. Dios bendice a individuos para que se conviertan en canales de bendición para muchos. Como le dijo a Abraham al inicio de su jornada, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Cuando reconocemos que las promesas de Dios en nuestra vida nunca son solo sobre nosotros, nuestra perspectiva cambia drásticamente. Dejamos de preocuparnos solo por nuestro propio confort, seguridad o éxito, y comenzamos a preguntar, ¿cómo podría esta promesa bendecir a otros? ¿Cómo podría mi historia alentar a alguien en situación similar? Jesús enfatizó esa mentalidad de bendecido para bendecir cuando dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Todo lo que recibimos de Dios, sean recursos materiales, sabiduría espiritual, oportunidades o milagros, nos es confiado no solo para nuestro beneficio, sino para compartir. Para Sara, compartir la promesa divina con la comunidad más amplia representaba un riesgo significativo. ¿Y si el parto saliera mal? ¿Y si el milagro que había anunciado tan públicamente no se concretara como esperaba? Su fe sería expuesta al ridículo, junto con el nombre de su Dios. Sin embargo, ese riesgo de la fe pública es precisamente lo que hace al testimonio tan poderoso. Como Jesús dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. A medida que el momento culminante se aproximaba, la expectativa en el campamento era palpable. No era solo sobre un nacimiento, era sobre la fidelidad de Dios, la confiabilidad de sus promesas y su capacidad de hacer lo imposible. Personas que vinieron por curiosidad permanecieron por causa de la esperanza. Aquellos que inicialmente dudaron ahora esperaban con expectativa. ¿Tu propia vida está creando una expectativa similar entre aquellos a tu alrededor? ¿Tu jornada de fe está inspirando a otros a creer que Dios puede hacer lo imposible también en sus situaciones? En el umbral del milagro que había esperado por décadas, Sara descubrió una verdad profunda. La promesa nunca había sido solo sobre un hijo. Era sobre formar una comunidad de fe que aprendería, a través de ella, que nada es imposible para Dios. Esta es, sin duda, la parte más importante de nuestra narrativa. Después de una jornada repleta de dudas, obstáculos, tensiones y crecimiento, llegamos finalmente al momento hacia el cual toda la historia ha apuntado, el cumplimiento de la promesa aparentemente imposible. Exactamente un año después de la visita de los mensajeros divinos, conforme había sido predicho, llegó el momento del parto. El dolor de las contracciones se intensificó durante la noche, y al amanecer, Sara, una mujer de 90 años que había superado las limitaciones biológicas, el escepticismo social y amenazas externas, estaba lista para dar a luz. Las parteras experimentadas, Débora y Raquel, que inicialmente dudaban de la posibilidad de un parto exitoso a una edad tan avanzada, ahora trabajaban con reverencia y asombro. El campamento entero aguardaba en silencio tenso, reunidos en pequeños grupos, orando y esperando. Y entonces, en el momento exacto en que el sol alcanzaba su cenit, se oyó el llanto de un bebé, fuerte, saludable e inequívocamente vivo. Isaac, aquel que ríe, había nacido, exactamente como Dios lo había prometido. Simultáneamente, como para subrayar la naturaleza milagrosa del evento, una lluvia inesperada comenzó a caer, terminando la larga sequía que había asolado la región, una señal interpretada por todos como confirmación de la bendición divina. Lo imposible se había vuelto realidad. Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan acerca de mí se reirán conmigo, exclamó Sara, su rostro radiante de alegría mientras sostenía a su hijo recién nacido. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Génesis 21:6-7. La transformación era completa. La risa de incredulidad se había convertido en risa de alegría. La larga espera había culminado en celebración. La promesa, tantas veces cuestionada, ahora lloraba en los brazos de su madre. ¿Por qué esta parte de nuestra historia es tan crucial? Porque nos recuerda una verdad fundamental sobre nuestro viaje con Dios. Él siempre cumple sus promesas, aunque raramente en el cronograma o de la manera que esperamos.
Como Pedro escribió, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Segundos Pedro 3:9. El aparente retraso de Dios nunca es falta de fidelidad, sino parte de su propósito mayor. Para Abraham y Sara, la larga espera por Isaac no fue tiempo perdido. Fue un período de preparación, purificación y crecimiento. Cuando finalmente recibieron al hijo prometido, estaban diferentes, más maduros en la fe, más dependientes de Dios, más conscientes de su total dependencia de la gracia divina. ¿Has estado esperando el cumplimiento de una promesa de Dios? Tal vez un hijo pródigo que aún no ha retornado, un ministerio que aún no ha florecido, una sanidad que continúa distante, una relación que permanece rota a pesar de tus oraciones por reconciliación. La historia de Abraham y Sara nos anima a persistir en la fe, incluso cuando el cumplimiento parece imposible o infinitamente retrasado. Como el autor de Hebreos escribió sobre Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, porque consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hebreos 11, 17, 19. Durante la ceremonia de presentación del bebé, Abraham hizo un anuncio sorprendente. Dividiría sus posesiones entre Ismael e Isaac, contrariando las costumbres de la época. Esta decisión provocó reacciones intensas. Agar vio en ello una oportunidad de reconciliación, mientras Sara temía por el futuro de la promesa específica para Isaac. Este momento revela otra verdad sobre los cumplimientos divinos. Raramente resuelven todos los problemas de una vez. De hecho, frecuentemente introducen nuevos desafíos. El nacimiento de Isaac no eliminó mágicamente las tensiones familiares. En algunos aspectos, las intensificó. Esto no disminuye la realidad del milagro o la fidelidad de Dios. Solo nos recuerda que vivimos en un mundo complejo, donde el reino de Dios está ya, pero todavía no plenamente realizado. Como Jesús enseñó en la parábola de la cizaña y el trigo, la cosecha final vendrá solo al fin de los tiempos. Mateo 13, 24, 30. El impacto del nacimiento de Isaac se extendió mucho más allá de la familia inmediata de Abraham. Sara, anteriormente objeto de lástima por su infertilidad, se convirtió en una figura de admiración regional. Mujeres de tribus distantes viajaban para buscar su bendición y consejo. El Dios de Abraham y Sara ganó reconocimiento como un Dios capaz de hacer lo imposible. Este efecto multiplicador es característico de cómo Dios opera. Como Jesús describió el reino de Dios, es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Marcos 4, 31, 32. Lo que comienza como una promesa individual frecuentemente crece para impactar a multitudes. El arco narrativo se completó cuando, durante la fiesta de conmemoración del primer mes de Isaac, el mismo mensajero divino retornó de incógnito, observando el cumplimiento de la promesa y revelándose solo a Abraham con un nuevo mensaje. Este era apenas el comienzo de un plan divino mucho mayor que se extendería por generaciones, transformando a su familia en una bendición para todas las naciones de la tierra. Esta revelación final subraya tal vez la verdad más profunda de toda la narrativa. Los cumplimientos divinos son siempre mayores de lo que inicialmente imaginamos. Como Pablo escribió, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Para Abraham y Sara, el nacimiento de Isaac no era el fin de la historia, sino apenas el primer capítulo de una narrativa mucho mayor que eventualmente culminaría en el Mesías, a través de quien todas las naciones serían bendecidas. De la misma forma, cuando Dios cumple una promesa en tu vida, raramente es un punto final. Más frecuentemente, es una coma, una pausa momentánea antes de que la historia continúe en direcciones aún más sorprendentes y gloriosas. Al contemplar el rostro de su hijo milagroso, Sara finalmente entendió. El Dios que había preguntado, ¿existe alguna cosa imposible para el Señor?, no estaba solo solicitando su creencia intelectual, estaba invitándola a un viaje de descubrimiento de lo que significa vivir en un mundo donde lo imposible es apenas el comienzo. Mientras sostenemos a Isaac en nuestros brazos y observamos su crecimiento a lo largo de los años,
comprendemos que nuestra historia nunca fue realmente sobre tener un hijo. Era sobre descubrir quién es Dios y quiénes podemos llegar a ser cuando nos abrimos a sus posibilidades infinitas. Nuestro viaje comenzó con una risa de incredulidad. ¿Cómo podría esto suceder? Termina con una risa de alegría y asombro. ¿Cómo podría esto no suceder si Dios lo prometió? Entre esos dos momentos, experimentamos duda, espera, obstáculos, tensiones, alianzas inesperadas y finalmente, el cumplimiento milagroso. Cada etapa de este viaje nos enseñó una verdad esencial sobre vivir por fe en un Dios para quien nada es imposible. Y ahora, querido lector, la pregunta que permanece es, ¿qué es imposible en tu vida? ¿Qué promesa casi has dejado de creer? ¿Qué sueño parece tan distante que ya ni te atreves a mencionarlo en tus oraciones? El Dios que abrió el vientre de Sara a los 90 años, que transformó a una pareja anciana en los progenitores de una gran nación, que cumplió su palabra incluso cuando todas las probabilidades estaban en contra, es el mismo Dios que está trabajando en tu vida hoy. ¿Existe alguna cosa imposible para el Señor? Esta pregunta aún resuena a través de los siglos, desafiando nuestra tendencia a confinar a Dios a nuestras expectativas limitadas. Mientras reflexionas sobre el viaje de Abraham y Sara, permite que tu fe sea renovada. Permítete creer nuevamente. No porque todas tus circunstancias respalden esa creencia, sino porque el carácter de Dios la garantiza. Como Abraham, puedes elegir no debilitarte en la fe al considerar las realidades desalentadoras a tu alrededor, sino permanecer plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Romanos 4:19-21. Para muchos de nosotros, la mayor barrera para experimentar lo imposible no es la falta de poder divino, sino la limitación de nuestra propia fe. ¿Cuántas promesas permanecen sin realizar simplemente porque dejamos de esperar, dejamos de creer, dejamos de actuar como si Dios realmente quisiera cumplirlas? Jesús frecuentemente vinculaba lo imposible a la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. Al terminar este viaje con Abraham y Sara, te invitamos a dar 3 pasos prácticos hacia lo imposible en tu propia vida. 1. Identifica tu promesa. ¿Cuál es el Isaac en tu vida? ¿Qué promesa específica Dios te ha dado que parece imposible desde el punto de vista humano? Si no tienes claridad, comienza buscando a Dios en oración y en su palabra. 2. Persiste a pesar de las circunstancias. Como Abraham, que contra esperanza creyó en esperanza, continúa confiando incluso cuando todos los indicadores externos sugieren lo contrario. La fe verdadera persiste precisamente cuando es más difícil creer. 3. Crea una comunidad de la promesa. Como Sara, que transformó su jornada personal en testimonio comunitario, comparte tu fe con otros. Encuentra personas que creerán contigo y te sostendrán en los momentos de duda. Recuerda, el nacimiento de Isaac no fue solo un milagro para Abraham y Sara, fue el cumplimiento de una promesa que, eventualmente, bendeciría a toda la humanidad a través de Jesucristo, el descendiente máximo prometido a Abraham. Gálatas 3:16. De la misma forma, lo imposible que Dios quiere realizar en tu vida nunca es solo sobre ti. Es sobre su plan mayor para bendecir a otros a través de ti, para manifestar su gloria en un mundo que desesperadamente necesita ver su poder. Que tú, como Abraham y Sara, perseveres hasta ver lo imposible realizado. Y cuando ese día llegue, que tu testimonio, como el de ellos, inspire a generaciones futuras a creer en un Dios para quien nada, absolutamente nada, es imposible.